La vida de Arturo Martínez, la enigmática leyenda del cine de oro mexicano y consagrado rey de los villanos, siempre estuvo envuelta en una niebla de gloria, conflictos y secretos que pocos se atrevieron a investigar. Detrás de la mirada feroz que aterrorizaba a las audiencias y de la presencia dominante que moldeó a generaciones de antagonistas, se escondía un hombre marcado por disputas detrás de cámaras, rumores de rivalidades peligrosas y episodios oscuros que, hasta hoy, alimentan teorías sobre su abrupta caída. Muchos creen que el actor cargaba con enemigos silenciosos dentro de la propia industria, incómodos con su talento bruto y su personalidad indomable. Otros afirman que sus problemas personales, incluyendo historias de excesos, peleas y decisiones controversiales, terminaron empujándolo hacia un destino tan dramático como los papeles que interpretaba. Su muerte, rodeada de versiones contradictorias y detalles nunca totalmente esclarecidos, permanece como una herida abierta en la memoria del cine mexicano, levantando sospechas que van desde negligencia hasta posibles conspiraciones que habrían tenido interés en silenciar su figura incómoda. Prepárate, porque hoy vamos a atravesar esta turbulenta trayectoria, revelando los momentos más sombríos, los conflictos internos y las revelaciones que muchos intentaron ocultar a lo largo de las décadas. Así que deja tu like, suscríbete al canal, si puedes apoyar aún más nuestro trabajo, contribuye con un super thanks. Y no te vayas del video por nada, porque la última revelación de esta historia te va a dejar verdaderamente impactado. Arturo Martínez nació en un ambiente sencillo, rodeado de historias populares, tradiciones culturales y una vida cotidiana que, aunque modesta, alimentaba su imaginación desde temprano. En su infancia, demostraba una curiosidad viva, observando a las personas, imitando comportamientos y creando pequeñas representaciones que divertían a familiares y amigos. Incluso antes de saber que la actuación podía ser un camino profesional, Arturo encontraba en los gestos, en las expresiones y en las narrativas orales el encanto que moldearía su futuro. Creció en una época en la que el cine empezaba a ganar cada vez más fuerza, y cada visita a una sala de proyección era para él un evento mágico, una experiencia que despertaba el deseo silencioso de algún día formar parte de aquel fascinante universo. A medida que crecía, su personalidad fuerte, su presencia marcada y su manera naturalmente expresiva comenzaron a llamar la atención. Muy joven aún, se involucró en pequeñas presentaciones, participaciones modestas y oportunidades locales que surgían aquí y allá, siempre mostrando dedicación y ganas de aprender. Lo que comenzó como diversión y curiosidad se transformó, poco a poco, en un sueño real. Con el tiempo, Arturo decidió seguir ese impulso artístico y comenzó a frecuentar ambientes ligados al teatro y al cine, absorbiendo todo a su alrededor, desde técnicas de interpretación hasta la dinámica de los bastidores. No fue un camino fácil. Enfrentó desafíos, limitaciones y muchas incertidumbres, pero cada experiencia, por mínima que fuera, contribuía a moldear su talento y su determinación. Su primer verdadero contacto con el mundo de la actuación profesional llegó cuando surgió la oportunidad de integrar producciones que, aunque pequeñas, le ofrecían la posibilidad de aparecer frente al público y mostrar su intensidad natural. A partir de ahí, el joven Arturo comenzó a ganar confianza, atrayendo la mirada de productores y directores que veían en él algo especial, algo que no se enseñaba, esa fuerza silenciosa que hacía que su presencia en escena nunca pasara desapercibida. Y así, paso a paso, dedicación tras dedicación, Arturo Martínez inició la trayectoria que más tarde lo transformaría en una de las figuras más destacadas del cine de su época, dejando claro desde el inicio que, incluso antes de ser actor profesional, ya llevaba dentro de sí el instinto artístico que definiría toda su carrera. Sin embargo, a medida que su carrera avanzaba, quedó claro que Arturo tenía un don especial para interpretar antagonistas, personajes que exigían profundidad psicológica, carisma y, al mismo tiempo, la habilidad de proyectar amenaza y autoridad. No bastaba con ser el villano malo. Era necesario ser convincente, humano, impredecible, y Arturo lo hacía como pocos. Su habilidad para transformar cada antagonista en alguien memorable dejó al público fascinado, en ocasiones, incluso dividido entre temerle y admirar su potencia en escena. Con el tiempo,
Ese talento se convirtió en su marca registrada, y el público empezó a esperar ansiosamente su presencia en pantalla, sabiendo que, cuando Arturo aparecía, algo grandioso estaba por suceder. Y así, casi de manera natural, el apodo de Rey de los Villanos comenzó a surgir, primero como comentario entre colegas, luego ganando espacio en la prensa y, finalmente, solidificándose en la memoria del público, que veía en Arturo la personificación del antagonista perfecto. Incluso interpretando personajes duros, manipuladores o peligrosos, su actuación siempre llevaba matices que revelaban vulnerabilidades, miedos, motivaciones profundas e incluso momentos inesperados de sensibilidad, lo que hacía que sus villanos fueran mucho más complejos y realistas que los típicos personajes bidimensionales que muchas producciones presentaban. Ese nivel de entrega no ocurría por casualidad. Arturo era conocido por estudiar minuciosamente cada papel que recibía, sumergiéndose en la psicología del personaje, observando a las personas a su alrededor para captar gestos, comportamientos y expresiones que pudieran enriquecer sus interpretaciones, y aportando a sus roles una autenticidad que encantaba a los directores y que, principalmente, conquistaba al público. Su dedicación no se limitaba a la actuación. Arturo también se involucraba intensamente en el proceso creativo, ofreciendo sugerencias, debatiendo ideas y buscando siempre dar lo mejor de sí, incluso cuando los recursos eran limitados. Su compromiso con la calidad y con la verdad artística hizo que se convirtiera no solo en un actor notable, sino en un profesional admirado en los bastidores, alguien que se tomaba el trabajo en serio y que inspiraba a quienes trabajaban a su lado. No pasó mucho tiempo antes de que Arturo se convirtiera en un rostro indispensable en el cine de la época, especialmente en producciones que requerían antagonistas fuertes, memorables y capaces de elevar la historia a otro nivel. Su versatilidad le permitía interpretar desde villanos calculadores y silenciosos hasta figuras explosivas e impredecibles, siempre de manera convincente, siempre con esa presencia inconfundible que lo convirtió en una verdadera leyenda. Con cada nueva película, su nombre ganaba aún más prestigio, y el aura a su alrededor se fortalecía, transformando a Arturo en una referencia para los nuevos actores que buscaban comprender cómo se construye un gran villano. En los bastidores de la carrera de Arturo Martínez existía un universo paralelo tan intenso como las películas en las que actuaba, un espacio donde convivían artistas ambiciosos, directores exigentes, productores presionados por plazos y presupuestos, y una atmósfera competitiva que podía transformar cualquier pequeña discrepancia en un conflicto mayor. A medida que Arturo ganaba protagonismo y comenzaba a ser reconocido por su fuerza interpretativa, su postura firme y su personalidad determinada llamaban cada vez más la atención, tanto de manera positiva como de forma que generaba incomodidad en algunas personas a su alrededor. Era el tipo de profesional que se tomaba el trabajo muy en serio, y esa seriedad podía interpretarse de diferentes maneras, dependiendo de quien lo observara. Mientras algunos admiraban su dedicación, otros veían su intensidad como una amenaza. En los sets de filmación, era común que surgieran divergencias creativas, pequeñas disputas por espacio o diferencias de visión sobre cómo debía conducirse determinada escena. Arturo, que valoraba profundamente la construcción de sus personajes, no dudaba en expresar sus ideas o argumentar cuando creía que algo podía mejorarse. Ese comportamiento, aunque natural en alguien apasionado por su propio arte, a veces generaba roces con directores más rígidos o colegas que preferían un enfoque más tranquilo. Con el tiempo, esto se transformó en historias que circulaban por la industria, y muchos atribuían a Arturo una postura demasiado fuerte para los estándares de la época, creando la imagen de alguien que no se dejaba doblegar fácilmente. La verdad es que, en una industria donde egos, presiones y expectativas se cruzaban constantemente, era común que las diferencias artísticas se interpretaran como rivalidades personales. Arturo, siendo una figura expresiva y segura de sí misma, terminó involucrado en situaciones en las que su presencia fuerte chocaba con la sensibilidad de otros profesionales. A veces eran discusiones pequeñas que se resolvían rápidamente. Otras veces, interpretaciones equivocadas derivaban en comentarios de bastidores, especulaciones e incluso en la sensación de que ciertas personas preferían mantenerse alejadas de él para evitar posibles confrontaciones.
Aún así, muchos que trabajaron a su lado reconocían que Arturo tenía un corazón generoso y un profundo respeto por el cine. Creía que cada película merecía la máxima dedicación y que cada personaje debía construirse con autenticidad. Cuando expresaba opiniones firmes, no era por vanidad, sino porque realmente deseaba ofrecer el mejor trabajo posible. Sin embargo, esa honestidad transparente no siempre era recibida de manera armoniosa, especialmente en un entorno donde algunos preferían el silencio y la diplomacia antes que las discusiones creativas abiertas. Las rivalidades que surgieron en torno a su nombre no eran necesariamente fruto del odio o de la animosidad deliberada. Muchas veces, eran simplemente reflejo de las tensiones naturales de una industria en crecimiento, donde todos buscaban afirmarse, brillar y proteger sus espacios. Algunos colegas, al percibir el talento de Arturo, podían sentirse presionados, temiendo ser opacados por su presencia impactante, y eso alimentaba percepciones que, con el tiempo, adquirían tintes de leyendas de bastidores. En otras ocasiones, directores con estilos de liderazgo distintos veían en Arturo un desafío, ya que él prefería discutir y colaborar antes que simplemente obedecer. Todo esto creaba un ambiente vivo y dinámico, lleno de historias que circulaban entre los equipos y que, poco a poco, construyeron la imagen de un actor involucrado en conflictos, aunque muchos de esos episodios no eran más que situaciones comunes amplificadas por la imaginación de las personas. A pesar de estos rumores, Arturo también acumuló amistades duraderas, asociaciones profesionales y momentos de gran unión en los sets. Muchas personas reconocían que, detrás de la imagen de hombre intenso, había un artista sensible, capaz de motivar a los colegas, compartir consejos y ayudar cuando percibía que alguien lo necesitaba. Esa dualidad entre su fuerza y su sensibilidad lo convertía en una figura fascinante dentro de la industria. Alguien que nunca pasaba desapercibido y cuya presencia generaba historias. Algunas reales, otras interpretadas y otras simplemente fruto del folclore que naturalmente crece en torno a figuras carismáticas. La vida personal de Arturo Martínez estaba marcada por matices profundos, sentimientos intensos y decisiones que, de alguna manera, terminaron guiando su trayectoria e influyendo en la forma en que se relacionaba consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Aunque fuera reconocido por interpretar personajes firmes, decididos y a veces incluso implacables, su vida privada era mucho más compleja de lo que su imagen pública sugería. Arturo era alguien sensible, con un corazón lleno de ambiciones e inseguridades, características que lo hacían profundamente humano y que lo acompañaban en cada etapa de su camino. Al mismo tiempo que experimentaba el brillo y el reconocimiento de su carrera, enfrentaba momentos de soledad, dudas internas y decisiones difíciles. Vivía intensamente, algo que se reflejaba tanto en sus relaciones como en su propia personalidad. Era generoso, afectuoso y cercano con quienes amaba, pero también podía ser impulsivo y emocional, especialmente cuando sentía que estaba perdiendo el control sobre alguna área de su vida. Como muchos artistas dedicados, Arturo cargaba con el peso de las expectativas, no solo externas, sino sobre todo aquellas que él mismo colocaba sobre sus hombros. La presión por la excelencia, el deseo constante de evolucionar y la búsqueda incansable de ofrecer actuaciones memorables generaban un esfuerzo emocional que, en muchos momentos, se volvía agotador. La intensidad que demostraba en sus papeles parecía, a veces, mezclarse con sus propias emociones, haciendo que su vida personal también estuviera marcada por altibajos. Algunos periodos fueron particularmente delicados, cuando decisiones impulsivas lo llevaron por caminos que añadieron aún más peso a su día a día. Arturo era alguien que amaba profundamente, y por eso vivió relaciones intensas, algunas muy felices, otras marcadas por desencuentros y por la dificultad de equilibrar una carrera exigente con la vida afectiva. Era común que los artistas de la época enfrentaran desafíos similares, especialmente cuando el trabajo exigía viajes, largas filmaciones y una dedicación casi total. En el caso de Arturo, su naturaleza apasionada hacía que todo fuera aún más intenso. Las alegrías se vivían con entusiasmo, pero las frustraciones también lo afectaban de manera profunda. Además, como muchos profesionales creativos, Arturo tenía momentos de introspección,
fases en las que se aislaba para reflexionar sobre su vida, sus decisiones y sus sueños. En esos momentos buscaba comprender su propio camino, intentando encontrar el equilibrio entre el hombre y el artista, algo que no siempre lograba con facilidad. En medio de esas reflexiones, tomaba decisiones que, aunque hechas con sinceridad, a veces lo alejaban de personas queridas o lo conducían a situaciones que exigían aún más madurez emocional para ser superadas. Su brillante carrera no lo protegía de las fragilidades humanas que todos enfrentan. Al contrario, intensificaba algunas de ellas, ya que la atención constante y la necesidad de mantener una imagen pública podían hacerlo aún más vulnerable. Al mismo tiempo, Arturo tenía una enorme capacidad de levantarse, de transformar los desafíos en aprendizaje y de seguir adelante con resiliencia. Esa fuerza interior, tan presente en sus personajes, también existía en su vida personal, permitiéndole superar etapas difíciles y encontrar nuevos caminos. Sabía que cada decisión moldeaba su presente y su futuro, y por eso buscaba, siempre que podía, analizar con cuidado las consecuencias de sus elecciones, aunque admitiera que no siempre lograba controlar todas las emociones involucradas. Con el tiempo, Arturo comenzó a comprender mejor sus propias necesidades y limitaciones, dándose cuenta de que su vida personal requería tanto cuidado como su carrera. Esa conciencia lo ayudó a encontrar nuevos equilibrios, fortalecer relaciones, sobre todo, a verse a sí mismo con más compasión. En el mes de agosto de 1992, México fue tomado por sorpresa. El rey de los villanos ya no estaba entre nosotros. La muerte de Arturo Martínez es uno de esos capítulos de la vida del actor que, incluso después de décadas, continúa rodeado por una especie de neblina simbólica, alimentada por recuerdos incompletos, relatos que varían según quien los cuente y la tendencia natural de las personas a llenar los vacíos con interpretaciones personales. No se trata de misterios en el sentido literal, sino de una sucesión de versiones emocionales, memorias divergentes y percepciones que se fueron acumulando con el tiempo, creando en torno a su fallecimiento una aura de melancolía y cuestionamiento. Como ocurre con muchos artistas que marcaron intensamente una época, su partida no fue apenas un evento biológico, sino un momento vivido con fuerte carga emocional por quienes lo admiraban, trabajaban a su lado o simplemente convivían con él de alguna manera. Arturo era una figura intensa, y esa intensidad lo acompañó hasta el final. En la etapa final de su vida, atravesaba un periodo en el que convivían el cansancio, profundas reflexiones sobre el pasado y la búsqueda de algún equilibrio emocional tras tantos altibajos. No hay nada extraordinario en ello. Muchos artistas, al envejecer, entran en ciclos de introspección, especialmente aquellos que vivieron carreras de gran exposición y desafíos constantes. Arturo, sensible y dedicado como siempre fue, sentía mucho el peso de sus propias decisiones, de sus recuerdos y de la nostalgia por tiempos en los que la energía parecía inagotable. A partir de ese estado emocional más delicado, surgieron diversas versiones sobre cómo vivió sus últimos días. Algunas personas lo recuerdan más reservado, reflexionando sobre la vida y sobre lo que construyó en el cine. Otros creen que aún pensaba en proyectos, esperanzas y posibilidades que podría haber realizado. La verdad es que nadie puede afirmar con absoluta precisión qué pasaba por su mente, y por eso su fallecimiento terminó adquiriendo un tono casi poético, como si la despedida de una figura tan marcada jamás pudiera ser simplemente objetiva o directa. Con el tiempo, empezaron a circular historias distintas sobre las circunstancias de su muerte. Es importante decir que ese tipo de diversidad de relatos no es inusual en la vida de grandes artistas, familiares, amigos, colegas de profesión e incluso admiradores tienden a recordar los hechos según sus sensibilidades y perspectivas. Esto no significa que exista algo extraordinario detrás, sino simplemente que cada persona interpreta la realidad a su manera. Algunos recuerdan que Arturo parecía frágil, cansado y emocionalmente vulnerable, lo que despertaba preocupación entre quienes convivían con él. Otros recuerdan que, a pesar de las dificultades, aún mostraba momentos de lucidez y ligereza, conversando sobre viejas memorias, riendo de anécdotas antiguas y demostrando un cariño especial hacia quienes lo visitaban.
Estas versiones contrastantes contribuyeron a que su muerte se convirtiera en un tema que generaba preguntas, no porque hubiera algo oculto, sino porque cada recuerdo aportaba detalles distintos, creando un mosaico emocional complejo. También hay quienes comentan que la falta de información ampliamente difundida sobre sus últimos días favoreció la creación de esa aura de misterio. En una época sin redes sociales, sin comunicación instantánea y sin registros continuos, era natural que los detalles se perdieran, que las interpretaciones se expandieran y que surgieran especulaciones simplemente por la ausencia de datos claros. El imaginario popular, especialmente cuando se trata de figuras queridas, suele llenar esos vacíos con hipótesis, suposiciones e historias que, poco a poco, adquieren vida propia. Sin embargo, observándolo con un tono más sereno y amistoso, lo que realmente marcó a las personas respecto a su fallecimiento no fue la existencia de algo oscuro, sino la sensación de que Arturo fue un artista que vivió intensamente y que, por eso mismo, dejó una huella profunda en todos los que siguieron su trayectoria. Su muerte, vista de forma humana y respetuosa, puede comprenderse como el capítulo final de una vida dedicada al cine, marcada por conquistas, desafíos y emociones sinceras. Para muchos, la tristeza de la despedida se mezcló con la gratitud por el legado que dejó. Y esa combinación de sentimientos naturalmente dio origen a reflexiones y recuerdos que, con el paso de los años, terminaron adquiriendo un tono casi mítico. No porque existiera algo sobrenatural, sino porque los grandes artistas suelen ser recordados con cierta grandiosidad emocional, como si su existencia no pudiera simplemente terminar sin dejar un eco. Después de su muerte quedó el legado de Arturo Martínez. Incluso tras su partida, su imagen sigue viva tanto en sus películas como en la memoria afectiva de quienes crecieron acompañando su trayectoria, y ese impacto prolongado es uno de los elementos que más contribuye al carácter casi mítico que envuelve su figura. No es solo su trabajo lo que llama la atención, sino la manera en que su personalidad dejó huellas en quienes convivieron con él, en quienes lo vieron actuar y en quienes estudiaron su carrera. Arturo era uno de esos artistas que nunca pasaban desapercibidos, y ese tipo de presencia magnética, al mismo tiempo admirada e interpretada de distintas maneras, generó naturalmente discusiones sobre su postura, su estilo y su importancia dentro del escenario artístico. Algunos lo consideran uno de los pilares de la interpretación intensa en el cine de su época, alguien que ayudó a definir el papel del antagonista con profundidad y carisma. Otros, con una mirada más crítica, creen que su fuerte personalidad y sus posiciones firmes contribuyeron a crear una aura de controversia alrededor de su nombre. Lo curioso es que esta dualidad no reduce su grandeza. Por el contrario, la amplía. Un artista que despierta únicamente consenso suele ser recordado de forma lineal, mientras que figuras como Arturo permanecen vivas precisamente porque provocan sentimientos variados, cuestionamientos y reflexiones. Su legado también se manifiesta en la influencia que tuvo sobre nuevos artistas. Muchos actores que vinieron después estudiaron su forma de actuar, su dominio escénico, su uso de la mirada y de la postura corporal como herramientas de comunicación emocional. Arturo no interpretaba villanos únicamente como figuras negativas, sino como seres humanos complejos, y eso terminó redefiniendo el papel del antagonista en diversas producciones posteriores. La polémica en torno a su legado surge justamente de esa intensidad. Cuanto más expresivo y marcado es un artista, mayor es la variedad de interpretaciones que el público construye alrededor de su vida y su obra. Algunos creen que el reconocimiento otorgado a Arturo aún es insuficiente frente al impacto que tuvo. Otros argumentan que su fuerte presencia a veces podía opacar a colegas de escena, generando percepciones divergentes sobre convivir con él. Pero es importante recordar que ningún legado sólido se construye solo con unanimidad. Está hecho de contrastes, de recuerdos, de historias contadas y recontadas, cada una con su emoción y perspectiva. Otro aspecto importante de su herencia artística es que Arturo dejó una filmografía que continúa siendo revisitada por investigadores, estudiantes y aficionados del cine clásico. En cada obra es posible observar distintas fases de la evolución de su talento, desde sus primeras construcciones de personajes hasta sus papeles más maduros, donde la profundidad emocional es aún más evidente. Esa consistencia a lo largo de los años contribuyó a consolidar la idea de que,
A pesar de las polémicas y los desafíos personales, Arturo siempre fue un profesional comprometido con el arte. Incluso quienes no vivieron su época, al ver sus películas hoy, pueden percibir el impacto que tenía en el momento en que aparecía en escena, y eso, por sí solo, constituye parte esencial de su legado. La polémica que acompaña su memoria no disminuye su importancia. Al contrario, revela que su nombre permaneció relevante, que su trabajo siguió resonando y que su historia no se limitó únicamente al periodo en que vivió. Arturo se convirtió en símbolo de una era, de un estilo de actuación y de un enfoque artístico que mezclaba fuerza, emoción y autenticidad. Su legado vive también en el cariño del público que, al revisitar sus obras, siente la misma emoción de décadas atrás, como si Arturo hubiera dejado un pedazo de sí en cada fotograma. Y es justamente esa combinación de talento, intensidad y humanidad lo que hace que su historia continúe siendo contada, debatida y recordada. Un legado polémico no es un legado negativo, es un legado vivo, palpitante, que sigue despertando interés y curiosidad. En el caso de Arturo Martínez, ese legado muestra que un artista puede trascender su propia vida cuando deja en el mundo personajes que tocan profundamente al espectador y una trayectoria que, incluso con sombras y desafíos, permanece como inspiración para quienes creen en el poder transformador del arte. Y así, al revisitar cada capítulo de la intensa trayectoria de Arturo Martínez, percibimos que su historia va mucho más allá de los papeles que interpretó o de las escenas memorables que eternizó en la pantalla. Arturo fue más que un actor. Fue una fuerza de la naturaleza, un hombre que vivió con pasión, sintió con profundidad y dejó huellas tan fuertes que continúan resonando incluso décadas después de su partida. Su infancia sencilla, su ascenso poderoso, los bastidores llenos de emociones, las luchas internas que enfrentó y el misterio que rodea sus últimos días forman un mosaico humano que nos recuerda porque algunas figuras nunca desaparecen por completo. Arturo se convirtió en parte del alma del cine, parte de la memoria colectiva de un público que vio en él no solo al villano perfecto, sino también a un artista capaz de transmitir verdad, vulnerabilidad e intensidad como pocos lograron hacerlo. Su legado, rodeado de admiración y polémica, es precisamente la prueba de que nunca pasó desapercibido. Al contrario, vivió de una manera tan impactante que su historia sigue siendo contada, analizada, discutida y celebrada. Y es por eso que, al llegar al final de este video, sientes que Arturo Martínez no pertenece únicamente al pasado. Permanece vivo en cada mirada que dejó registrada en las pantallas, en cada personaje que moldeó y en cada emoción que despertó en el público. Y ahora, antes de despedirnos, queda la invitación especial. Si este recorrido por la vida y la obra del legendario Arturo Martínez te tocó de alguna manera, deja tu like, suscríbete al canal, si puedes apoyar aún más este trabajo, contribuye con un Super Thanks. Y recuerda, historias como esta siguen vivas porque personas como tú mantienen encendida la llama. Gracias por llegar hasta aquí, y hasta el próximo capítulo de las grandes leyendas que marcaron el cine para siempre.